Y amén. Y tomen asiento, mis amados hermanos. De eso justamente de lo que estábamos orando, veníamos hablando en días anteriores, hablando del Señor. Dice que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza el Señor de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré mi palabra o anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Dos cosas. Anunciaré tu palabra a mis hermanos, en medio de la congregación. En medio de la congregación te alabaré. Y descubrimos que si Él se congrega, ¿cómo no nos vamos a congregar nosotros? Dijo, donde haya algunos reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso decía el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y explicamos el valor de congregarse. Una enseñanza muy hermosa que por ahí vio uno la vida humana, la corriente de la vida humana, lo lleva en la ocupación de ir haciendo cosas hasta que por ahí se sienta un instante, como dice ese salmo, deténgase un instante y piense, y al detenernos un instante y venir a escuchar la palabra de Dios, escuchamos y nos vas a dar cuenta de tremendas cosas que tienen valor y que porque nos va llevando la corriente de las cosas no nos damos cuenta. Amén. Gracias a Dios por su luz. Y antes de la pandemia justamente habíamos tomado este pasaje. Ayer estaba predicando el apóstol Frete y justamente decía que algo, ¿no es cierto?, que se acordaba de que antes de que comience la pandemia el Señor venía hablando de que el justo iba a vivir por la fe. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes ahora justamente es eso. Ayer yo estaba escuchando y me acordé, efectivamente fue así, antes de que toda la pandemia viniera, antes de que todo esto viniera, el Señor nos había hablado eso en el libro, no sé si habíamos hablado en el libro de Habacuc, pero sí habíamos hecho mención de esto en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, verso 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En realidad, esto que acabamos de leer es el pasaje central de toda la Escritura. Es el pasaje que causó por los años 1500 con Martín Lutero una tremenda revolución en el mundo, enfrentando, ¿no es cierto?, al imperio de lo que era la Iglesia en Roma, que dio nacimiento al movimiento protestante. Justamente fue este pasaje. Martín Lutero le fue revelado esto, es el corazón de la Escritura. Es un pasaje central de toda la Escritura, mencionado en el Nuevo Testamento, en las grandes cartas del apóstol Pablo a los romanos, en la corrección a los gálatas, en un pasaje en la carta a los hebreos, una carta de una sabiduría tremenda. En tres grandes cartas del Nuevo Testamento justamente se cita este pasaje que es el eje del Evangelio, pero en realidad es el centro prácticamente de toda la Biblia. Habacuc, uno de los profetas menores que se llama por lo poquito que escribió, pero tremenda la palabra que de parte de Dios recibió. Y el tema central de este pasaje central, en realidad, para resumirlo o traducirlo al idioma que podamos entender, es la causa de la vida o la muerte. Cuando hablamos de la muerte, no hablamos de la muerte de que uno se enfermó, se murió, lo atropelló un auto. No, la muerte es lo que dijo Jesús. Dejá que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme, un muerto. Un muerto es una persona, muerte acá es separación de Dios. Es una persona que vive una vida separada de Dios. Y viviendo está muerto. ¿Por qué? Porque lejos de Dios jamás va a descubrir la felicidad. Nunca. Porque Dios es la razón por la cual somos y estamos. Entonces vivir lejos de Dios es el error más garrafal que un ser humano cualquiera pueda cometer. No va a ser feliz nunca. Entonces este pasaje central, el tema central de este pasaje central, por así decirlo, es la causa de la vida y de la muerte. La humanidad, por lo que podemos ver, está dividida en dos grupos. Dos grupos que van por caminos diferentes. Unos, llenos de orgullo y autosuficiencia, viven su vida. Esos son los más. Y otros, llenos de fe, que le trae humildad, buscan
aprenden y viven dependiendo de Dios en todo. Esos son los menos. En realidad son estos dos grupos. Este pasaje revela la causa de la muerte y la causa de la vida en toda la humanidad dividida, no en dos grandes grupos, en dos grupos. El más grande grupo, los que van por el camino ancho y espacioso; el más grande grupo, los orgullosos que con altivez tomaron la rienda de la vida que no le pertenece, porque del hombre no es nada. No le pertenece, o sea, lo que tomó no le pertenece. Igual que el diablo, hizo un pacto con el diablo, la vida de este hombre, la vida de esta mujer es mía, de él no es nada. Cristo murió y pagó la compra de las almas de todos los seres humanos. De la misma manera, así como el diablo no puede adueñarse de un alma, nosotros tampoco podemos adueñarnos de algo que no nos corresponde. Y cuando el hombre intenta adueñarse de su vida, mi vida es mía y yo hago lo que quiero, la muerte le va a mostrar que de él no era nada, porque desnudo entró y desnudo se va a ir. Para el otro mundo no va a llevar absolutamente nada. Dos grupos de personas. Unos que, dice, el alma que no es recta se enorgullece, hablan una cosa progresiva, de mal en peor y del peor al desastre. Dice, más el justo por su fe vivirá. Acá ya habla de aquellos que van a tener la chance de vivir. Le van a encontrar la vuelta, le van a encontrar la manera. Y acá vivir no es respirar, que esté latiendo el corazón, sino que vivir es poder tomar contacto con Dios, depender de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos alcanzar y en todo lo que esperamos. ¿Amén? Habacuc. Ustedes saben que los nombres hebreos hablan del carácter de la persona. Tienen un significado, siempre, el Antiguo Testamento siempre fue así. El nombre del profeta describe a la persona y Habacuc significa uno que abraza, pero no que abraza de amigo, uno que abraza, que habla de luchador. Una persona que se prende, que la lucha, un luchador, uno que abraza, uno que lucha. Y justamente en esta carta, el profeta ve que por causa de la conducta mala del pueblo, que se alejaron de Dios, viene una destrucción. Pero lo que no entiende es que esa destrucción que viene sobre el pueblo, Dios usará un instrumento peor y más malvado y perverso que la maldad y perversidad que se está cometiendo en su pueblo. Entonces él no entiende. Dice, veo injusticia, estoy viendo que la maldad de las personas va a hacer que Dios traiga un juicio y resulta que ese juicio viene de la mano de los caldeos, nación cruel y presurosa. Entonces, él no entiende esto y presenta su petición delante de Dios y muestra que en el capítulo 2, en el verso 1, que tiene que esperar, dice. Sobre la fortaleza afirmaré el pie y esperaré a ver qué se me ha de responder tocante a mi queja. Eso muestra que no siempre la oración es respondida en el acto. Eso muestra que presentamos nuestra petición delante de Dios con fe, sabiendo que Dios nos va a dar respuesta, pero no podemos apurarlo. No podemos apurarlo. El que se relaciona con Dios empieza a aprender a conocerlo y sabe que a Dios no lo apura nadie. Entonces, él espera y en su espera justamente llega el momento y recibe un mensaje tremendo. Un mensaje en donde Dios le revela la forma que Él tiene de tratar con las personas. Y esto se convierte en un gran principio, no solamente del Antiguo Testamento, sino de todos los tiempos, del Antiguo Testamento y del Nuevo. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es la forma que Dios tiene, un gran principio, en realidad no es la forma, es un gran principio. Mientras la tierra existe va a seguir siendo así, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Revela la forma que Dios tiene de tratar con estos dos grupos. El juicio viene y el orgulloso, por causa de cómo es él, por causa de su conducta, indefectiblemente lo lleva a chocar y a caer bajo los juicios. Y el justo, por causa de su fe y de su conducta, en medio de los juicios van a caer 1000 a un lado, 20.000 al otro, pero a él no lo tocará. O sea, que no es Dios que castiga a uno y libra a otro,
es la decisión del hombre. Si sigue avanzando en su soberbia, va a chocar y se va a estrellar contra una pared. Pero si con todo su corazón y con fe, no importando la condición, se vuelve con fe, con todo su corazón a Dios, por más de que vengan los juicios, va a sobrevivir y va a salir airioso. Igual es hoy. Esta pandemia terminará y van a venir cosas peores, porque está escrito en el libro de Apocalipsis. Y va a haber gente que va a reaccionar mal, porque se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Dice, y la gente miraban al cielo y blasfemaban de Dios por causa de los juicios que venían sobre la tierra, y dice, ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Eso es lo que al hombre lo condena. ¿Quién condena al hombre? El hombre mismo, por su forma de proceder. Es la conducta del hombre la que la condena, no es Dios. Por eso que es un gran principio. Un gran principio le revela la forma que Dios va a tratar con todos los seres humanos. El alma que no es recta se enorgullece, o sea, va a caer. Pero quédate tranquilo, porque el justo, por su fe, vivirá. Va a salir airioso. Y el primer grupo dice aquí que el alma que no es recta se enorgullece. Representan a todos aquellos que trabajan por su propia salvación. Podemos llamar salvación a lo que yo considero que es salvación. Por ejemplo, yo considero de que le voy a robar a este, mañana le voy a robar al otro, después le voy a robar al otro, y no me importa tener que arruinar a este, arruinar al otro, arruinar a aquel. Esta es mi salvación, o sea, lo que yo te puedo robar a vos, robar a aquel, robar al otro, y lo que yo pueda obtener es mi salvación. Esta es mi salvación. Hay quienes dicen, su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza. Para ellos su salvación es eso. Su salvación es estar, ¿no es cierto?, acostarse con uno, con otro, con aquel, con el otro. Yo estoy viviendo la vida loca, estoy re bien, eso piensan que eso es salvación. Otros estudian, y no está mal, está muy bien. Estudian y trabajan con el objeto de labrar su propia salvación después. Y esto no está mal. Lo que está mal es lo que el orgulloso y el soberbio siente. No está mal que estudie y que trabaje para el día de mañana estar bien. Eso no está mal. Lo que está mal es lo que sienten de Dios por causa de su orgullo. Dios es algo insignificante, es un detalle. Dios es un detalle más en la creación. O sea, no es algo importante. Importante es lo que busco y lo que quiero yo. Pero lo que no saben, hay algo que no saben que el orgullo no le deja ver. Y hay algo que no saben, es que jamás serán felices lejos de Dios. Nunca. Nunca. Por más de que diga, yo no robo, no tomo, no me drogo, no mato, yo trabajo todo el día, mantengo a mi familia, pero eso está perfecto, eso está bien. Lo que está mal es lo que estás sintiendo de Dios. Ese menosprecio, la creación te muestra que hay una mano creadora. La creación te muestra, te está testificando. La creación, por más de que diga que sos ateo, la creación te dice de la existencia de un Dios que en algún momento, no importa la religión, pero en algún momento tenés que mirar al cielo, abrir las manos y decir, Señor, dime dónde está, quiero conocerte. Ahí las cosas cambian. Pero el soberbio, el orgulloso, el que se enorgullece, se va inflando, no es así. No es así. Y hay un libro, más chiquito todavía, que justamente muestra la forma que Dios tiene de tratar con el orgulloso, que es el libro del profeta Abdías. Un libro chiquito que habla de la historia de un pueblo, de Edom, son los pueblos árabes. Abdías significa servidor, adorador, pero significa servidor, adorador de Dios, siempre, en las buenas y en las malas. Abdías no adora a Dios cuando las cosas van bien. Abdías adora a Dios cuando no entienden por qué las cosas van tan mal. No importa que yo no entienda, pero yo voy a seguir adorando a Dios. Y por ahí viene la gente y dice, escuchame, ¿dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Mirá los problemas que tenés, mirá, pero en lo profundo de su corazón, Abdías sabe que esto se va a revertir. Que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Que yo ahora no entiendo, pero el hecho de que no entienda no me va a privar de que yo siga siendo un adorador. Eso es lo que significa abdías, servidor, tiempo continuo, adorador, en cualquier circunstancia. Y Abdías profetiza a Edom, es un pueblo muy importante porque fue fundada por los hijos de Esaú, hermano de Jacob, gemelos de Isaac, los hijos de Isaac. O sea que de alguna manera representan así algo muy cercano al pueblo de Dios. Y en realidad aclaramos esto porque decimos siempre de tal palo tal astilla. ¿Cómo es? Es igual que el padre, igual que el viejo, igual que la madre, son iguales, de tal palo tal astilla. Y Edom, el pueblo de Edom, es igual que su papá, Esaú. Es igual. Dios para él es solo un detalle. Entre las bendiciones de Dios y un plato de lenteja, el hombre elige el plato de lenteja porque para él Dios simplemente es un detalle. Y los hijos de él son iguales. Entre las bendiciones que ofrece Dios, que son tremendas, son impresionantes, tenía la primogenitura, que la cambió y la vendió por un plato de lenteja. Bueno, así también, en este tiempo, muchos de los que dicen ser hermanos, tener promesas, tener primogenitura y tener promesas y bendiciones de Dios, están haciendo por su conducta orgullosa, porque el ser humano es orgulloso, por su conducta orgullosa, están haciendo o están mostrando con sus acciones que Dios es un detalle, que vale más el plato de lenteja, que puede ser cualquier tipo de pasión, llámese sexual, deportiva, cualquier cosa. Hasta para los glotones la comida es un Dios, cualquier cosa, hasta eso. En la comparación de las bendiciones que Dios da, Dios es un detalle, la cambia por un plato de lentejas. Yo les decía a los hermanos el otro día, ¿quién no quiere ver si Argentina está jugando una semifinal? Yo soy argentino, quiero ver, pero si tenemos un culto, no me voy a quedar a mirar el partido sabiendo que puedo venir y traerle una palabra a ustedes, serle de bendición. ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Puedo sentir en la carne lo mismo que sienten todos y de hecho seguro que lo siento, porque soy un hombre sujeto a pasiones como cualquiera. Elías también era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera. Pero hay una diferencia entre el orgulloso y el justo. Ahora no vamos a hablar del justo, vamos a hablar mañana. Ahora estamos hablando del orgulloso, del hijo de Esaú, de aquellos que las promesas y las bendiciones de Dios es simplemente un detalle. Si la tienen que cambiar por un plato de lenteja, lo cambian. Y hoy se está viendo mucho en la iglesia eso, por eso es que lo hablamos. El verso 3 muestra lo que el orgulloso cree. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Mire lo que piensa. Eso es lo que ellos creen, que por ahí con su esfuerzo, por ahí con las cosas que lograron, hay veces el Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. No tenemos nada contra los ricos. Nosotros queremos también que nuestro pueblo sea bendecido materialmente, pero a la manera de Dios. Si Dios materialmente bendice y enriquece, gloria a Dios, bienvenido sea. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Significa que hay personas que pueden forjar una gran riqueza lejos de Dios. Y Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. ¿Por qué? Porque confían en sus riquezas. Han trabajado con esmero y está bien. Y han tenido una luz que en realidad asombra porque da ganas de sentarse y decir, ¿no me enseñás a mí a hacer dinero como hiciste vos? Porque hay gente que lo hizo, hay gente que forjaron empresa y lo hicieron trabajando. Impresionante, la habilidad, la destreza, la inteligencia.
Onassis comenzó cruzando el charco con una canoa y terminó teniendo una flota multimillonaria, un tipo impresionante. No está mal. Lo que está mal es lo que sienten de Dios. Lo que está mal es lo que ellos sienten. ¿Tú qué crees? Que estás en la altísima morada. Él se cree que está en la altísima morada. Mira a todas las personas hombros arriba. Se cree que está metido en las hendiduras de las peñas y dice, ¿quién me derribará a tierra? Eso es lo que creen. Y el verso 2 muestra lo que no saben. El verso 2 muestra lo que se viene para ellos que no saben. Y dice así, he aquí, pequeño te he hecho yo entre las naciones, estás abatido en gran manera. Tu destrucción viene en camino. Como el rico, ¿vio? Se edificó graneros, guardó todo lo que tenía y después dijo, ahora, ¿quién me derriba a tierra? Justo ese día murió. Como el otro que estaba con Lázaro, el mendigo, que fue a parar al fuego y en su desesperación le pedía a Abraham que le vaya y le hable a la gente que están ahí arriba y le dijo, a los profetas tienen que lo escuchen a ellos. Él se creía una cosa que no era. Pero eso no solamente pasa porque partan del escenario de esta tierra. Esto suele pasar en vida también. Yo lo vi, yo escuché gente que me hablaron y me dijeron una oportunidad. Se inauguró un edificio en San Miguel. Hoy estaba buscando el nombre del edificio, no me puedo acordar. No me puedo acordar. La inauguración de un edificio no llamaron al cura, me llamaron a mí para bendecir la inauguración del edificio y estaban arquitectos, empresarios, amigos empresarios, estaban todos ahí. Y me habían llamado para que bendiga el edificio. Entonces hablé un cachito, 10 minutos, 12 minutos, del valor de la bendición. Y al principio no me escuchaba nadie, estaban todos con las copas de champaña ahí, ¿no es cierto?, las ropas, las mujeres con esos vestidos lujosos. Y por ahí de repente yo empecé a hablar. Yo cuando tengo que hablar de Dios pongo la cara dura y si no me escuchan sigo hablando igual. Estoy preparado para eso, estoy hecho para eso. Pero de repente veo en el costado así alguien que dice, para. Y me empezaron a escuchar. Entonces hablé que la bendición es una necesidad. Cuando la vida está en peligro, cuando la seguridad está en peligro, cuando el matrimonio está en peligro, cuando la economía está en peligro, la bendición es una necesidad. Cuando terminé de hablar, uno de los principales que dirigió el edificio, caminando muy educadamente, muy derechito, me dijo, Pablo, muy buenas esas palabras, me dijo. Después se acercó una mujer, muy bien pintada, con un peinado grande, y me dijo, pastor, le quiero hacer una pregunta. Y se acerca un hombre, me dice, pastor, yo también le quiero hacer una pregunta. Sí, digo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué, teniendo todo, no soy feliz? Entonces yo le expliqué justamente por causa de lo mismo que hablamos ahora. Ve que ellos lucen y se muestran que están en una altísima morada. Pero ve lo que dijo. Se siente pequeño. Ve lo que dijo. Están abatidos. De noche no duermen. Están abatidos. En lo profundo de su corazón se sienten pequeños. En la calle caminan como grandes, se sienten y muestran que están en una altísima morada, que están en la hendidura de las peñas y cuando hablan la agrandan más todavía. Pero se cumplió la profecía de Abdías, se cumplió. Saben en su corazón que están hechos pequeños. Saben en su corazón que se sienten abatidos. Gloria a Dios. El verso 2 justamente muestra lo que no saben. El verso 2 muestra lo que se viene. Yo te haré pequeño y abatido. Gloria a Dios. ¿Cuál es la razón? La soberbia de tu corazón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y tiene que ver. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en este tiempo, que es muy fácil de tener, un problema de fe, si llega a pasar algo con nuestra fe, indefectiblemente vamos a derivar en lo humano. Y el ser humano, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, es así, es orgulloso. Y el orgullo es como la borrachera. Che, vos sos borracho. No, yo no soy borracho. El borracho a veces no reconoce, le dice, no, yo no tomé.
El orgullo es una cosa que no se reconoce. Y por ahí en la iglesia a veces se cola el mosquito y se traga el camello porque, mirá, no podemos poner a servir a este porque este estafó a un hermano. No podemos poner a servir a otro porque este sabe qué es, este me parece que es un adúltero. Pero podemos poner y podemos levantar a este otro, que tiene testimonio, el único problema que tiene es que es un poco orgulloso nada más. ¿Y quién te dijo que el orgullo es menor que eso otro? Si el orgullo es la raíz de lo demás, ahí están juzgando según la apariencia. ¿Por qué el hombre vive una vida de libertinaje? ¿Por qué el hombre hace lo que quiere? Por el orgullo. Y el Señor nos viene advirtiendo que contentamos ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada, porque nos fue dada una sola fe y no hay otra. No hay otra. Y hay muchas cosas que pueden dañar a la fe. La pueden debilitar. Puede perturbarse nuestra fe. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién oímos? ¿Qué oímos? ¿Y cómo oímos? Tardos para oír, dijo el Espíritu Santo. Lo que los profetas hablaron desde tiempo antiguo, tardos para oír. Eso le va a ocasionar un problema tremendo en la fe. El que tiene oído para oír, oiga. Hay quienes no tenían oído para oír. Eso, ¿y cómo hace para recibir fe si la fe es por el oír? Hebreos dice, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que si no ponemos más diligencia en lo que oímos, eso va a afectar nuestra fe. Y si nuestra fe se ve afectada, indefectiblemente vamos a derivar por lo humano. Y al derivar por lo humano, se va a desatar y se va a manifestar, va a reinar en lugar de manifestarse, mejor dicho, la conducta humana. Y ahora estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo tiempos de violencia, estamos viviendo tiempos de inmoralidad sexual, y el origen de eso es el orgullo. El origen de la violencia, si uno se pone a estudiar el origen de la violencia, es el orgullo. Pues ¿quién te crees que sos vos más que el otro que le podés pegar a este, pegar a... ¿Quién te crees que sos? Y lo mismo lo otro. Una vida de una inmoralidad sexual sin control. El origen es el orgullo. El hombre hace lo que quiere. Por eso quería detenerme un instante en esto, para recalcar lo que Dios nos viene hablando en cultos anteriores acerca de que tenemos que tener cuidado con la fe que una vez nos ha sido dada. Porque ya mantenerse firme, estable, sin moverse en la fe no es fácil. Y si nuestra fe se ve afectada y se debilita, y nos desviamos, o apostatamos, o naufragamos, que le puede pasar, es un horror, pero le puede pasar a cualquiera. Acá lo vemos, le pasó a los Gálatas, ¿le va a cuántos? Le estaba pasando a los hebreos. Llegó la verdad, por ahí al tomar la verdad, los de Galacia corrigieron y se volvieron a la fe. Pero si no corrigieron, ya se desviaron. Y si se desviaron, se van a deslizar y van a terminar por lo humano. Y va a pasar lo que Dios nos venía hablando. Tuvimos una salvación inicial gloriosa y vamos a tener una salvación final trágica. Porque nuestros nombres fueron anotados en el libro de la vida. Pero si después lo borran, qué glorioso cuando lo anotaron, qué terrible cuando lo borraron. ¿Y dónde está el problema entre el inicio y el final? Lo que pasó en el tiempo de nuestra peregrinación. Para que nosotros podamos abordar a la segunda parte del pasaje, el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Antes de que abordemos la segunda parte de este pasaje, tenemos que entender bien lo que Dios nos viene hablando acerca de la fe. Mañana vamos a ver bien cómo es que el justo vive por la fe. Para eso tenemos que ver bien primero qué es la fe, para que veamos cómo el justo vive por la fe. Amén. Pero ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Qué tenemos que temer nosotros en cuanto al orgullo? Si hemos muerto, hemos nacido de nuevo y tenemos la vida de Cristo. El problema de la fe. El problema de la fe que, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por el oír, con fe. El que suministra el Espíritu de Dios, ¿lo hizo por lo que ustedes hacen o porque oyen con fe? Por oír, con fe.
Entonces, si nos mantenemos firmes en la fe, recibimos el Espíritu Santo por la fe. Si nos mantenemos firmes en la fe y nuestra fe no se ve dañada, hay un suministro que por medio del Espíritu Santo Dios da, que nos capacita día tras día para enfrentar las cosas que necesitamos. Pero el Señor dijo, cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra, como queriendo decir, cuidado, miren ahí. Y ahora, para terminar, mañana vamos a seguir con la segunda parte, justamente la exhortación viene a esto, a que nos examinemos a nosotros mismos, cada uno de nosotros a nosotros mismos, y que veamos el estado de nuestra fe. Y cómo estamos nosotros en la fe, o estamos como en los días de Noé. Vio Dios que la maldad era mucho en la tierra y el pensamiento y la intención de los hombres era de continuo el mal. Es fácil mirarse en el espejo. Cuando te acuestes, cerrá los ojos y pensá, ¿qué pensé durante todo este día y qué hice durante todo este día? Y ahí te vas a dar cuenta. No es muy difícil. Si el Señor dijo, examinaos a vosotros mismos, porque nos podemos autoexaminar, sabiendo que está mirando Dios y ahí no hace falta que tratemos en el examen de copiarlo o no copiarlo. Ahí a Dios no se lo puede, imposible que sea burlado. Es un examen de conciencia de cada uno. ¿Qué estuve pensando en todo este día? Capaz que ni te acordaste ni siquiera de orar por la comida. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pensamiento era de continuo humano. Dice, solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre. Solo piensan en lo terrenal. En esta última semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pensé en lo que Dios me habló, medité en lo que Dios me habló, estoy mirando mi vida en base a lo que Dios me viene hablando, y ahí nos vamos a dar cuenta. Porque si llega a haber, porque va a haber un problema de fe, salvo que hagamos algo para impedirlo. Es horrible desviarse de la fe, apostatar de la fe, volverse atrás, es horrible. Pero por otro lado le puede pasar a cualquiera, salvo que hagamos algo para impedirlo. Si hacemos algo para impedirlo no va a haber problema. Vamos a poder ver que estamos firmes en la fe, entonces vamos bien. Porque esta es una ley de Dios. Mientras la tierra exista acá y los seres humanos estén aquí sobre la faz de la tierra, hoy el alma que no es recta se enorgullece, está perdida. Mas el justo por su fe vivirá. Entonces el secreto está ahí. Nuestra única chance de vivir en la amplitud más grande de lo que esta palabra significa, incluyendo toda nuestra salvación, el secreto está en la fe. Decíamos que si nuestra perseverancia dependiera de Dios, Himeneo y Fileto no se hubiesen naufragado. Justamente depende de lo que nosotros hacemos con la fe que una vez nos ha sido dada. Hay otros que escribieron que entendieron. Pedro habla, cuando hablando de la fe, no habla de la fe, habla de la preciosísima fe. Mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, pero la fe no. Ellos entendieron el valor de la fe. Llaman preciosísima fe. Judas en su palabra dijo, contiendan ardientemente por la fe que le dieron una vez porque no le van a dar otra. Porque cualquier daño que sufra nuestra fe, nos vamos a deslizar por lo humano. Y en lo humano caemos en la primera parte de este versículo. El alma que no es recta se enorgullece. En lo humano no hay chance. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos ponemos de pie. Gracias al Señor de poder compartir esta palabra. Mañana seguiremos con la segunda parte. Recuerden que congregarse acá en esta iglesia, muy posiblemente en un culto, no entienda ni reciba toda la palabra, porque la palabra la puede recibir en una suma de cultos. Por algo el Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No se olvide que por medio de la palabra y la fe de cada uno de nosotros, Dios está haciendo una obra, pero no seamos nosotros la que lo demoramos. ¿Ven? Y si por alguna causa alguien o alguno no puede venir,
tiene que buscar, revolver en YouTube, en el canal, y a la noche ponerse el escuchador un ratito y escucharla para seguir al tanto de todo esto. Amén. Vamos a hacer todo lo posible, mis amados hermanos, de que yo pueda hacer mi trabajo. Después lo que yo necesito, yo me arreglo con Dios. Pero yo tengo que hacer mi trabajo. Y mi trabajo es arrastrar a todos los que pueda hacia las puertas de la ciudad celestial. Y cuidar de que yo no sea eliminado. Porque dijo Pablo, yo puedo ser heraldo para usted y después ser eliminado. Así que el trabajo es grande. Tratar de arrastrar a todos los que pueda hacia las puertas de la ciudad celestial mientras voy velando que yo no quede afuera. Que entremos todos por la puerta de la ciudad. Amén. Vamos a cantar una alabanza, después le voy a pedir a algunos de los ministros que estén pasando para hacer una oración por las necesidades y por la ofrenda. Ya nos dieron, recuerden que nos dieron de 1 hora a 1 hora y media, pudimos elevar de 30 a 50 el número y la edad de 10 a 65 años. ¿Saben? Vamos a compartir una alabanza, Dios les bendiga mucho.